Transmedia, el programa de investigación en comunicación. Esteban Galán. Decía aquel dramaturgo estadounidense que un buen periódico es una nación hablándose a sí misma. Nuestro invitado de hoy, el profesor Miguel Carvajal, es periodista y doctor por la Universidad de Navarra. Desde 2006 trabaja en la Universidad Miguel Hernández, vinculado siempre con el periodismo. Lo que el profesor Miguel Carvajal comparte con aquel dramaturgo estadounidense conocido como Arthur Miller es esa preocupación por la influencia que tiene en la sociedad la opinión publicada. Profesor Miguel Carvajal, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Esteban, por invitarme y es un placer estar aquí en este podcast. ¿Influye tanto la opinión publicada en la sociedad? Sin duda esa es la gran preocupación y ese es el gran mito que tenemos en nuestro entorno profesional periodístico, y es lo que justifica toda la preocupación que hay en torno a la prensa, ¿no? En la formación, en los colegios profesionales, en la protección del ejercicio de la libertad de prensa, porque efectivamente influye y aunque se pone en cuestión ahora mismo esa influencia por los eventos políticos que han ocurrido y por esa gran, por así decirlo, desintermediación que ha generado Internet entre los contenidos o entre los emisores y los públicos, ¿no? A pesar de esa gran desintermediación, sigue siendo muy importante la opinión publicada, pero efectivamente está puesta en cuestión, ¿no? Y ahora mismo esa opinión publicada está publicada en un torrente, en un río social, ¿no? Que está constantemente retroalimentándose y donde se ponen de repente en valor aspectos que antes no se conjugaban en nuestra ecuación, ¿no? Que era el confirmar los hechos, el contrastar las fuentes, de una manera quizá demasiado unidireccional, con unos portavoces y unos únicos emisores. Y ahora eso se ha roto, ¿no? Y eso pone en peligro, evidentemente, que la opinión publicada, siendo igual de importante que antes, sea más fácilmente manipulable, ¿no? Por elementos externos, incluso tecnológicos, que no podemos controlar los medios y que tenemos que convivir con eso, porque es que no tenemos la función de controlarlos. No somos aquí los dueños de la verdad, ni mucho menos, ¿no? Ni de la opinión pública ni de la publicada. Y ahora tenemos que convivir en ese escenario. No puede negar usted que es periodista, porque en apenas un par de minutos acaba de enunciar gran parte de las cuestiones que tenía planteadas. Vamos a ir por partes. Ha hablado de desintermediación. ¿Qué es eso de la desintermediación? La desintermediación es el gran fracaso de los medios y la gran esperanza de los periodistas. Porque ahora mismo ya los medios se han quedado en una especie de compartimento estanco entre los que crean el contenido y los públicos que los consumen en las redes sociales. Internet ha provocado que ya no sea necesario pasar por ese mundo cerrado, empaquetado, que ofrecían los medios. Todas las noticias que merece la pena publicar, que está debajo de la mancheta del New York Times, a ese paquete que produce la BBC o a ese otro producto informativo que genera el Bild en Alemania. Eso ya no es imprescindible. La información llega, es un torrente imparable que va a llegar de cualquier otro tipo de forma a través de los múltiples canales y plataformas sociales a los usuarios. Entonces hemos perdido esa mediación, ya no estamos en la cadena de valor, ya no estamos en ese punto nuclear. No tenemos el monopolio de la impresión del periódico, no tenemos el monopolio de la cadena de televisión, no tenemos el monopolio de las ondas, porque es que hay otros canales que llegan mucho antes a los públicos. Y ahí es donde se ha producido la desintermediación. Ahora mismo ya no son necesarios los medios para llegar a los mensajes. Por eso Internet ha sido no tanto la prensa en sí misma ni la crisis económica famosa, sino que ha sido Internet, lo que pasa es que ahora ya ha cuajado ese problema, el principal origen de los grandes problemas que tiene ahora mismo el periodismo como industria, ¿no? El periodismo como industria. ¿Y por qué he dicho que es la gran esperanza de los periodistas, aparte del fracaso de los medios? Porque si bien perdemos ese control, los medios como instituciones, los periodistas tienen también la oportunidad de ser parte de ese nodo que comunica con los emisores y pueden reivindicar su papel individual, más allá de la estructura del medio, para comunicar con esos públicos. Y al final los mensajes se democratizan porque no hay intermediarios que monopolicen el canal y efectivamente también
uno compite con otros múltiples emisores. El periodista tiene una oportunidad, pero también tiene que saber que compite con el usuario de turno, el periodista, entre comillas, ciudadano, el político que está constantemente generando informaciones falsas, como vemos en el caso del presidente Trump, o con las propias marcas, los propios anunciantes, que antes tenían que pasar por ese canal monopolístico del medio, ahora directamente pueden comunicar con sus públicos. Para mí ese es el concepto de desintermediación, ¿no? El gran fracaso de los medios y gran esperanza de los periodistas. Lo digo por eso, porque me gusta el tono optimista, ¿no? No me parece que sea bueno ser catastróficos en este asunto, ¿no? Es un placer conversar con el profesor Miguel Carvajal. Ha hablado usted también del torrente informativo, el torrente, los ríos llevan un cauce y ese cauce siempre está determinado por alguien o por algo. El problema, teníamos aquí hace unas fechas, tomábamos café con micro con el profesor Homero Gil de Zúñiga, y Homero Gil de Zúñiga nos hablaba de que muchos de sus estudiantes evidentemente no leían prensa y simplemente se informaban a través de sus redes sociales, con lo cual les llegaba solo la información en un sentido. Decía, esto es malo. No necesariamente, el problema no es no estar informado, sino no estar informado y no tener la conciencia de que uno no lo está, porque solamente está consumiendo información por una vía, claro, por un cauce. Sí, es que es verdad que en ese río social, en ese torrente, dependemos de él, pero de alguna manera se corrige a sí mismo, porque es un torrente que no depende de uno, depende de múltiples nodos, y esos nodos se hacen contrapeso. Y el único gran problema es que dependamos solamente de un torrente. Yo sí que estaría muy preocupado, como decía nuestro anterior entrevistado, en que si solamente hubiera una plataforma que monopolizara ese río, ¿no? Porque solamente dependería de un algoritmo, de un consejero delegado, de una empresa que decide cambiar A o B. Pero como ahora compiten todas las plataformas, todos los torrentes, por tener el monopolio de la atención, eso es una gran oportunidad. Yo ahí confieso que tengo una visión ciertamente un poco más optimista y confiada de la concepción clásica del mercado y de esa mano invisible que consigue corregir las deficiencias. Es cierto que, por supuesto, hay muchos datos y muchas historias que también desmienten esta tesis, ¿no? Pero sí que confío en que en el ámbito digital hay ahí múltiples nodos, porque hay múltiples plataformas, y ese río social siempre va a dar la oportunidad de que los mensajes dispares lleguen. Claro, también se produce la famosa teoría de la espiral de silencio de Noelle Neumann, que muchas veces aquellas voces marginales acaban siendo más silenciadas porque no llegan a ocupar el terreno principal, ¿no? Pero bueno, eso existía también antes en los canales y existía en mayor medida, porque los canales tradicionales, los medios tradicionales, eran menos los que jugaban en ese escenario. Ahora los nodos son múltiples y, por tanto, dependemos de las plataformas, compiten entre ellas, por tanto es positivo. En este café con micro nos gusta jugar. Ahora le voy a enseñar una imagen. Si le puede describir a los selectos pabellones auditivos que nos escuchan qué es lo que está viendo ahora mismo en la pantalla. Estoy viendo a la gran esperanza blanca de la prensa norteamericana, a Jeff Bezos, el fundador de Amazon, y vemos la imagen de Bezos en un Kindle, y dentro de ese Kindle, esa imagen, él es la portada del Washington Post, que compró hace 4 años, ¿no? Y realmente me parece una foto histórica, ¿no? Una foto que marca un antes y un después en la industria de los medios. ¿Por qué? Porque supone la inauguración de un nuevo tipo de Rupert Murdoch, de un nuevo tipo de William Randolph Hearst. Estamos ante el nuevo Pulitzer, ¿no? De la industria de los medios. ¿Tanto? Sí, ya no pasa nada. Además, me parece que es positivo. Antes ha habido otros empresarios que tenían vocación editorial y vocación ilustrada por influir en la opinión pública, y han sido grandes editores con una vocación y con una convicción, y han hecho dinero también de eso, ¿no? Han hecho dinero de esa vocación, sin duda, porque era sano y porque era independiente generar economías, ¿no? Para poder financiarse. Ahora este señor tiene una vocación de influencia, sin duda alguna, manifiesta, ¿no? Con la compra del Washington Post, pero al mismo tiempo está haciendo un producto y está haciendo una estrategia, está desarrollando y impulsando un proyecto que, sin duda, se está confirmando por todos los datos como una apuesta y una estrategia acertada, ¿no? Por las múltiples sinergias que hay con su gran imperio de Amazon, y luego por la libertad que está concediéndoles
a los periodistas y a los creadores del contenido dentro del medio. Ha sabido dotarles de ese aspecto tecnológico que a la industria nos ha faltado siempre para intentar llegar a todos los públicos en todos los soportes. El Washington Post, a diferencia del New York Times, ahora mismo está compitiendo por estar en todos los terrenos, por hacer masa, escala, llegar a muchos, pero al mismo tiempo seguir siendo valorado por unos pocos que son los que se suscriben y está aumentando las suscripciones. Es decir, está siendo una historia de éxito. Lo que a priori podía ser el comienzo el fin de una era, ¿no? Bezos compra compra el Washington Post porque está completamente aniquilado económicamente y probablemente eso sea su defunción como marca periodística. Pues no. Ha revitalizado esa marca periodística que estaba en manos de viejos editores de ese modelo industrial echándose a perder. Y yo estoy esperando que en España los editores den ese paso, ¿no? Porque ellos o abandonan el negocio o cierran el negocio. Llamado a Mancio Ortega o a... Pues mira, no estaría mal, o a los idealistas, o a uno de estos, ¿no? A estos grandes nuevos startups, ¿no? Que realmente tienen el conocimiento de Internet. Y, hombre, hay grupos que están haciéndolo bien. Está Weblogs de Julio Alonso, que se ha asociado ahora con El Confidencial. Los nativos digitales en España, los más importantes, son historias de éxito y que hay que reivindicar, ¿no? Pero, desgraciadamente, en los grandes grupos, ojo, y yo tengo grandes compañeros, mi tesis doctoral fue sobre un grupo de prensa tradicional español, el Grupo Vocento, antiguo Grupo Correo, pero la realidad nos confirma que sigue siendo muy difícil que ellos sean capaces de empezar, o sea, de revitalizar. Es más fácil, a veces parece mentira, y no estoy hablando desde el punto de vista profesional, es más fácil empezar de cero, desmantelar 100% y empezar de cero, porque hay estructuras e hipotecas imposibles. Y eso que tienen las marcas y tienen las manchetas, que siguen siendo, por así decirlo, monopolios y valores, siguen siendo los canales de referencia de muchas localidades, ¿no? No hablo solamente de Vocento, hablo de todos los grupos y de todos los editores, ¿no? Por eso, ojalá hubiera, ¿no? Un español. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que puede haber algún, Amancio o algún idealista, ¿no? Toca desde aquí hacer el llamado. Al menos, tal vez sea la única solución para que el periodismo siga siendo sostenible. Sí. Yo creo que hay 3 escenarios. O depender de la subvención pública y la filantropía, cosa que a mí me da miedo, porque en el momento en el que se cansen o en el momento en que decidan intervenir, se pierde por así decirlo, la fiabilidad de ese producto. Está el modelo de acudir a los nuevos Randolph Hearst, que son Amazon, Zuckerberg y compañía. Y está el modelo de buscar, y está el escenario de buscar modelos de negocios sostenibles, que ese es el escenario al que nosotros apostamos con nuestra investigación y con nuestro máster en la Universidad Miguel Hernández. Porque pensamos que sí que hay posibilidades, por ese escenario que decía antes de desintermediación, de crear pequeños productos mucho más sensatos, mucho más honestos, quizá sin rentabilidades del 20%, como tenía antes la prensa, que imprimía billetes, pero que sí sea sostenible, ¿no? Yo creo que sí que hay, y lo estamos confirmando, que hay casos y casos y casos que siguen emergiendo y siguen triunfando. The Correspondent en Holanda acaba de dar el dato desde hace 3 años y ya tiene 50.000 suscriptores, modelo de negocio sostenible. El Diario.es en España, 20.000 socios, más publicidad sostenible. El Confidencial desde 2001 en marcha y desde hace ya 4 o 5 años con beneficios, 8 millones de facturación. Tenemos casos particulares de periodistas independientes a nivel internacional que siguen creando información y son independientes porque tienen a 1.000 suscriptores que les pagan 10 euros al mes. Y productos de ese tipo siguen emergiendo. Podcasters, personas con una cuenta en Twitter, hacen sostenible su actividad porque no tienen muchos recursos y tienen casi el mismo impacto o mayor que una empresa de 200 redactores, ¿no? Desgraciadamente, ¿no? Entonces, esa reorganización que todavía no se ha terminado de dar y por eso nos genera tanto drama, porque enseñamos esto en facultades donde se supone que tienen que ir a trabajar a medios, ese escenario que todavía no acaba de morir y no acaba de surgir lo nuevo es este en el que estamos, que sigue siendo dramático. Pero yo sigo teniendo una convicción de esperanza en que hay modelos de negocio posibles y ese es el escenario. He dicho 3 escenarios: subvenciones públicas y filantropía, grandes dueños de tecnológicas y buscar un modelo de negocio sostenible. Y lo bueno, ¿sabes qué? Que no son excluyentes. Estos 3 escenarios están ahora mismo en la realidad. En España tenemos los 3, en Estados Unidos también, en todos los países del ámbito occidental los tenemos. En aquellos países que no tienen libertades públicas solamente tienen el primer escenario, ¿no? Transmedia. Esteban Galán.
Profesor Miguel Carvajal, ¿qué es el ranking de innovación periodística? Pues esa fue una aventura muy, muy interesante que emprendimos hace 3 años en la Universidad Miguel Hernández, porque habíamos lanzado el máster de innovación en periodismo. En ese máster traemos a los mejores profesionales de los medios digitales en España para hablarnos de cómo desarrollan ellos sus proyectos. Y claro, descubrimos que... ¿Están trabajando con...? Están trabajando el Diario.es, el Lab de RTV, el Confidencial, proyectos en su día, por ejemplo, Acuerdo, el Extraradio, Porcentuales, Vice, revista Vis a Vis, pequeños medios de nicho, de los que hablaba antes, que han encontrado su sostenibilidad y que están haciendo cosas interesantes. Entonces decidimos estudiarlos y decir, oye, esto hay que reivindicarlo, pero vamos a abrirlo, vamos a que todos opinen, ¿no? Entonces hicimos una encuesta entre profesorado experto en la materia del ámbito universitario para que nos propusieran sus 10 medios más innovadores. Después de cruzar los datos de todo ese cuestionario, seleccionamos los que tenían más puntos, los 25 con más puntos de esos casos. Y de esos 25 aplicamos 3 criterios. ¿Cuál es el impacto social que tiene el periodismo de ese medio? ¿Qué tipo de prestigio dentro del ámbito de la prensa, dentro del ámbito mediático tienen? Y tercero, ¿cómo lo habían valorado los propios expertos? Después de aplicar esos criterios, nos quedamos con los 10 más interesantes y los que estaban arriba, y les hicimos un análisis cualitativo en profundidad para valorar cómo estaban innovando en 4 ámbitos: en producción, en distribución, en producto y en organización. Fruto de ese análisis, el ranking se publicó y además tuvo mucho impacto, y quedaron los primeros medios, pues el Confidencial, Fundación Cibio, el Diario.es también estaba por ahí. Y bueno, tuvo mucho impacto y fue una gran historia. Ahora mismo estamos ya desarrollando la segunda fase de este ranking para actualizarlo, porque pensábamos que había que dejar un tiempo entre una escala y otra. Entonces, a nosotros nos ha servido como un experimento para hacer una investigación universitaria más aplicada, que tenga resultados divulgables y que lleguen a los medios, y al mismo tiempo eso puede retroalimentar lo que enseñamos y lo que explicamos en el máster, ¿no? Y reivindicar ese papel que están desarrollando estos medios. Nada más que había un medio tradicional, que era Radio Televisión Española, pero por la isla que tienen dentro de su corporación, que es el Lab, ¿no? Y efectivamente eso fue un poco polémico, ¿no? ¿Cómo es que no aparecía ningún medio tradicional? Pues porque no habían aparecido en la selección inicial y porque no había grandes datos en ese momento para poder hablar de ellos. Ahora probablemente sí, se han puesto un poco más las pilas y probablemente en el siguiente ranking aparezcan ya medios tradicionales, por así decirlo, ¿no? Por lo que deduzco de su discurso, investigar le hace a uno mejor docente. Fundamental. El otro día leí a un compañero en Twitter que hablaba de esto, y la gente discrepaba, porque siempre se plantea la universidad como el papel del docente que tiene que dar clases, por así decirlo, como entre comillas el malo, ¿no?, de la película, y a los investigadores como se les privilegia, ¿no?, y se les aparta porque investigan mucho y tienen prestigio. Pero eso es un gran error. Muchas veces los mejores docentes son muy buenos investigadores, porque esa investigación, si está bien orientada, tiene que regar la docencia de una manera u otra. Y más en nuestro terreno, en el periodístico, donde aunque tenemos grandes preocupaciones y grandes, como de la que hablábamos al principio, por el interés público, etcétera, tenemos un gran compromiso también con la formación profesional de nuestros estudiantes. Entonces, no podemos dar la espalda a la industria en un momento de cambio. Y si nuestra investigación no está centrada en lo último, aunque lo último no como pollo sin cabeza, corriendo detrás de eso, sino por intentar linkarlo y vincularlo con los fundamentos. Como cuando citabas a Arthur Miller, ¿no? Esa es la clave de un buen docente. Saber entroncar esos fundamentos de la comunicación y del periodismo con los últimos cambios e incorporarlos en la docencia y llevarlos a la clase, ¿no? Transmedia. Profesor y periodista Miguel Carvajal, usted hoy es un académico reconocido en su campo, pero esto no siempre fue así. ¿Quién han sido para usted sus referentes? Pues en el ámbito nacional, mi director de tesis ha sido realmente una persona que me ayudó muchísimo a crecer como académico, que es Alfonso Sánchez Tabernero, que es un es catedrático de empresa informativa.
y siempre ha tenido una visión muy, muy pragmática y muy cercana de cómo estaban transformándose los grandes grupos de comunicación en un momento en el que los grandes grupos todavía eran referentes, ¿no? Luego también, por supuesto, uno de los maestros, entre comillas, que he tenido durante estos años es el académico norteamericano Robert Picard, que es experto en economía de los medios también y es uno de los padres fundadores de este ámbito de la empresa informativa. Alguien un poquito más joven, pero en esa línea también es Philip Napoli. Es un profesor de la universidad, ahora mismo está en Cornell, pero tuve el placer de disfrutar de una estancia en Nueva York, en Fordham University con él, y es uno de los académicos que ha hecho crecer y avanzar el terreno de la economía de los medios, y tiene un famoso libro que es la economía de la audiencia, ¿no? Que pone el foco, evidentemente, como ahora ha demostrado la desintermediación, en los estudios de la audiencia, en entender cómo los nuevos papeles, los nuevos roles de la audiencia, no ya como un mero receptor, sino como una persona que dinamiza, que crea contenido, que tiene muchos más compromisos con el contenido periodístico, ¿no? Y estos tres son, por así decirlo, dentro de mi ámbito de estudio, referentes, pero bueno, podría citar a muchos más. Podría citar a Mark Doise, que acabo de leer un artículo hace poco, un paper que acaba de publicar el profesor holandés en la revista Journalism, que se titula Beyond Journalism, que es más allá del periodismo, y me parece un artículo que va a ser referente para largo, porque consigue tomar el pulso a lo que está ocurriendo, a la transformación de la industria y de la academia, y poner un poco un punto de referencia. Y nos habla, por ejemplo, de que hay que empezar a romper esa centralidad de la redacción en nuestras investigaciones, ¿no? Y empezar a plasmar en nuestro trabajo ese ecosistema tan múltiple en el que hay múltiples nodos generando contenido, y hay que empezar a poner el foco en otro tipo de análisis, ¿no? Rompiendo el escenario del medio tradicional, también nosotros los académicos, ¿no? Y los efectos que tienen este ecosistema. Esos son muy buenos referentes. Luego tengo compañeros en la universidad que para mí son profesionales e investigadores magistrales, ¿no? Como por ejemplo José Alberto García Vilés, compañero en Elche, que es una persona muy inteligente, muy trabajadora, y que ha sabido realmente hacer avanzar también el ámbito de la investigación, desde la integración de redacciones, pasando por estudios sobre la audiencia, sobre el comportamiento del usuario, y ahora con la innovación en narrativas, ¿no? Trabajan mucho allí en la Miguel Hernández, son muy activos. Pues parece que sí, somos muy pocos y no sé, nos lo dicen nuestros compañeros también. Nos cunde, pero por eso, y José Alberto y José Luis González, otro compañero que son los dos, un poco por así decirlo, los que han impulsado tanto el departamento de investigación como el grado, junto a otros que nos hemos incorporado más tarde, hemos conseguido hacer muy buen equipo. Y yo creo que en una universidad joven esa es una gran ventaja, porque tú, que conoces muy bien las universidades, que has estado en varias y son, por así decirlo, universidades con mucha solera, es muy difícil llegar y empezar y hacer equipo y que eso fructifique, ¿no? Y en este caso, al haber hecho equipo desde el inicio, todos hemos ido en la misma línea, teniendo los mismos objetivos. Y hemos hecho la famosa palabra esta, sinergias, entre todo, docencia, investigación, el máster, el grado, todos bien orientados, enfocados, cada uno con sus intereses particulares, pero intentando aprovechar el trabajo de todos, ¿no? Y realmente yo creo que hay muy buena gente, compañeros que se están sumando ahora, bueno, hace ya años Alicia de Lara, ahora Félix Arias, y todos suman, y todos investigan, y todos apuntan, ¿no? Estos están todos ellos, los que he citado, detrás de este proyecto tan bonito que es el ranking de innovación en medios, ¿no? Que ha sido publicado en una revista de referencia a nivel mundial, que es Journalist Studies de Británica, como el índice de innovación global, ¿no? Y nos han preguntado de otros países si pueden utilizar esa metodología para aplicarlo, porque realmente es una metodología que ya está contrastada y que funciona. Se puede aplicar para países, se puede aplicar para nichos, por ejemplo, cuáles son los medios más innovadores en el ámbito del podcasting o en el ámbito de yo qué sé, la televisión. O sea, puedes cruzar esa metodología de múltiples formas, ¿no? Ha hablado de varias publicaciones, ¿alguna en concreto que le hiciera clic en algún momento? Digitalizando las noticias, de Pablo Bukowski, Digitizing the News. Para mí ese fue un libro clave para entender la transformación y realmente volcarme por
por este terreno de la innovación en los medios, ¿no? Y por este asunto en el que estamos desde que empezamos el ranking y el máster, ¿no? Este libro para mí fue referente. Por supuesto, no se puede entender lo que está ocurriendo ahora de la cultura participativa sin Jenkins, ¿no? Y yo creo que Jenkins es un gran referente en este terreno, ¿no? Y podríamos decir ya, en mi ámbito, si vuelvo a los orígenes de mi investigación doctoral, etc., yo tengo ahí varios referentes a Ben Bakdikian, que analizaba el monopolio de los medios de los grandes grupos de comunicación, un experto en empresa informativa. También recuerdo especialmente a los estudios y los artículos de McCombs sobre la opinión pública, me parece que son también nucleares. Y hay uno especialmente que me parece muy, muy brillante y que no descubrí hace poco gracias a un compañero de la Universidad de Navarra, Javier Serrano, que te recomiendo que entrevistes, porque es teórico de la comunicación y teórico del periodismo. Y me recomendó y lo descubrí a Wolfgang Donsbach, que es un profesor alemán ya fallecido. Sus publicaciones además han sido traducidas al español. Hace poco leía Scolari, o creo que lo introducía Scolari en el prólogo de sus publicaciones, y tiene muy buenas reflexiones sobre los estudios de periodismo, ¿no? Las escuelas de periodismo, las diversas corrientes históricas del periodismo, ¿no? Y me parece también un gran referente. Profesor Miguel Carvajal, me quedaría con usted hablando todo el día, pero hemos terminado. Regálenos una película. Bueno, es mi gran debilidad, pero tengo tantas. Mira, hablando de docentes, de profesores, El visitante, The Visitor, que es una película que cuenta la historia de un profesor en Manhattan y cómo acoge a un inmigrante, ¿no? Y ahora mismo que estamos en un momento crucial sobre inmigración y Estados Unidos, etc., me parece que The Visitor es una película excelente, ¿no? Yo creo que pone sobre la mesa, además es de hace ya 10 años o por ahí, ¿no? Y es una película que me parece muy instructiva, ¿no? Bueno, podría hablar de 1000 películas, es que depende del terreno, ¿no?, en el que nos movamos, ¿no? Pero podría estar hablando del Padrino, por ejemplo, podría estar hablando del Hombre Tranquilo de John Ford, podría hablar de Centauros del Desierto. No le gusta el cine, por lo que veo. Hay una película que me encanta, que es El hombre que mató a Liberty Balance, y hace poco he leído un libro de relatos del oeste de Dorothy Johnson y he descubierto que este tipo de grandes películas eran adaptaciones de relatos, sí. Y esos relatos son magistrales. Dorothy Johnson en Valdemar, ¿cómo se llama? Relatos de la Frontera, creo que es. Y es muy bueno. Bueno, vinculando con Relatos de la Frontera está Cormac McCarthy, que también del que ha sido adaptado al cine, como No es país para viejos o La carretera. Y es otro gran referente. Y No es país para viejos en concreto, y los Coen en general, todo lo que hacen me apasiona. Profesor y periodista Miguel Carvajal, ha sido un placer. Igualmente, Esteban, ha sido un lujo estar hablando aquí contigo y disfrutar de esta conversación. Más contenidos en comtransmedia.com. Transmedia.